Buenos días a todos. El tema que vamos a trabajar hoy es inducción-deducción. Veamos entonces. Para empezar vamos a hablar del razonamiento inductivo. ¿Qué cosa es el razonamiento inductivo? Es el paso de las proposiciones particulares a generales. Es decir, mediante el análisis de experiencias sencillas con las mismas características del problema original, llegamos a conclusiones con amplia posibilidad de ocurrencia, que lo llamaremos caso general. Entonces, cuando nosotros hablamos de inducción, estamos hablando de que vamos a tener casos particulares y a partir de ahí yo voy a concluir un caso general. Y este caso general va a tener amplia posibilidad de ocurrencia. O sea, es muy probable que ocurra. Tenemos este siguiente esquema. Casos particulares. Tenemos el caso general. Tenemos muchos casos particulares y queremos sacar una conclusión. Queremos sacar un caso general. Ese procedimiento, ese proceso se le llama inducción. Ahora, normalmente para nosotros concluir un caso general, nos basamos como mínimo en 3 casos particulares. En 3. También puedes trabajarlo con 4, pero mínimo debe ser con 3. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1 me dice, calcular la suma de cifras de B. B está formado por 80 cifras. 3, 3, 3, 3, 3, 3 y al final hay un 5. Y todo ello está elevado al cuadrado, fíjate. Pero la terminación es un 5. Este es un número que termina en 5. Entonces, eso nos aventura a decir, nos aventura a crear un ejemplo de inducción. Veamos. Pongamos un número que termine en 5, 45. 45 al cuadrado, 2025. Pongamos otro ejemplo, 65 al cuadrado, 4225. Y 85 al cuadrado, 7225. Entonces ahí podemos fijarnos de algo nosotros, algo está ocurriendo. Fíjate que todos los números que yo he colocado terminan en 5. 5, 5, 5. Terminan en 5. Y al estar elevados al cuadrado, tienen una peculiaridad. Y esa peculiaridad es de que están terminando en 25, 25, 25. Están terminando en 25. Entonces, podemos concluir que todo número que termine en 5, todo número que termine en 5, todo número que termine en 5, al elevarlo al cuadrado, su resultado termina en 25. Y sí, efectivamente eso está ocurriendo. Entonces, si tú tienes de forma general, aquí lo voy a marcar, si tú tienes un número que termine en 5, fíjate, este es un número que termina en 5 y está elevado al cuadrado, esto va a terminar en 25. Eso es lo que yo podría afirmar. Vamos con el ejercicio. El ejercicio nos dice, calcular la suma de cifras de B. Y B tiene 80 cifras formadas por muchos 3, 79 3 y un 5, ¿no? Cosa que harían 80 cifras. Entonces tú vas a agarrarlo por casos. Dirías, caso 1. Sí, esto se agarra por casos particulares. Caso 1. Tú lo que vas a agarrar en el caso 1 es, si tú agarras el 5 solito, o sea, vas a agarrar casos mínimos. Tú lo que vas a hacer es tratar de buscar una conclusión a partir de casos pequeños. Entonces, lo primero que podría hacer es agarrar, si tú agarras el 5 solito, no, como que no conviene. Entonces, sí, mejor sería agarrarlo con el 35, o sea, agarrarías 2 cifras primero. Porque este 3 sí se está repitiendo, entonces por ahí empieza el patrón. Entonces tú dirías, el caso 1 es 35, 35 y elevas al cuadrado. Entonces 35 al cuadrado es 1000
1225. 35 al cuadrado es 1225. Como me están pidiendo la suma de cifras, entonces yo voy a hallar la suma de cifras para este caso, más pequeño. Esto significa suma de cifras. Suma de cifras en este caso sería sumar. Sí, hay que sumar 1, más 2, 3, más 2, 5, y más 5, 10. Entonces la suma de cifras es 10. Vamos a ver un segundo caso. Caso 2. Si en el caso 1 agarré, fíjate, dos cifras, el caso 2 serían 3 cifras. O sea, voy a agarrar el 335. Entonces 335 al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 335 por 335. Entonces vamos a operar eso. Sería 5 por 5, 25, llevas 2. 3 por 5, 15, más 2, 17. Llevas 1. 3 por 5, ya hicimos, ¿no? 5 por 5, 25. 3 por 5, 15, más 2, 17. Llevas 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. 1675. Ahora vamos a multiplicar 335 por 3. Eso de ahí sería 5 por 3, 15. Llevas 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Llevas 1. Y aquí sería 3 por 3, 9 y 1, 10. Listo, me sale 1005. Y de nuevo, 335 de nuevo, 335 por 3 de nuevo, o sea, va a salir lo mismo. 1005. Entonces eso tenemos. Vamos a sumar ahora, sería acá 5. Acá tendríamos 7 más 5, 12, llevarías 1. 6 más 1, 7, más 5, 12, llevarías 1. Sería 2. Acá sería 1. Y acá sería 1. Entonces me sale 1, 1, 2, 2 y 5. Y ya está. Entonces hacemos la suma de cifras ahora. La suma de cifras de ese numeral. La suma de cifras de ese numeral sería 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Y 8 más 5, 13. Tenemos que nos sale 13. Ahora lo que tú tienes que notar es lo siguiente. Habíamos dicho que cualquier número que termine en 5 siempre termina en 25. Y fíjate, ahí está el 25. Ahí está el 25. Aquí también está el 25. ¿Sí? Cualquier número que termine en 5. Cualquier número que termine en 5 al cuadrado termina en 25. Aquí igual, ¿ve? El 335 termina en 5. Al elevarlo al cuadrado termina en 25. Pero habrás notado algo tú. Que aquí hay un 1 y hay un 2. Aquí hay dos unos y hay dos 2. Entonces, eso te hace analizar y decirte a ti lo siguiente. Que cuando tú agarres 4 cifras, porque tú sabes que acá sigue un 3 más, ¿no? Acá hay varios 3. Tú ahora vas a agarrar, en el caso 3, 4 cifras. O sea, vas a agarrar el 3335 al cuadrado. Entonces, como tú te das cuenta, este número termina en 5 y está elevándose al cuadrado. Entonces, tú sabes que, fíjate, mira acá. Fíjate aquí, mira. Este número tiene dos cifras. Dos cifras. Y si hay dos cifras, hay una cantidad menor, ¿ve? O sea, si hay dos cifras, vas a colocar aquí una cantidad de cada uno de ellos, del 1 y del 2. Aquí hay 3 cifras. Aquí hay 3 cifras. Y si hay 3 cifras, fíjate, entonces vas a colocar una unidad menos. O sea, si hay 3 cifras, entonces va a haber 2 unos y 2 2. Aquí hay 4 cifras.
Aquí hay 4 cifras. Entonces, si hay 4 cifras, eso quiere decir que vas a colocar una unidad menor, o sea, menos 1 a este 4. 4 menos 1, 3. Entonces vas a colocar 3 unos, vas a colocar 3 2, listo. Y al final, tú sabes, un número que termine en 5 al elevarse al cuadrado termina en 25, ya está. Entonces ahí estamos marcando ese 25. Ahora si deseas, tú compruébalo. Tú lo puedes comprobar multiplicando 3000, acá un costadito, 3335 por, como esto está 3335 al cuadrado, sería 3335 por 3335. Y al multiplicar te va a salir justamente ese valor. Te va a salir 1, 1, 1, 2, 2, 2 y finalmente el 25. 25. Ese número te va a salir. Entonces nosotros hemos evitado, ¿no?, utilizando inducción, sacando conclusiones a partir de casos particulares. Entonces tú dirás aquí la suma de cifras. La suma de cifras es igual, sumamos, ¿no? 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Y 11 más 5, 16. Listo. Aquí tenemos el 10, el 13 y el 16. Entonces, ¿yo cómo puedo relacionar? Voy a cambiar el color del puntero. ¿Cómo yo puedo relacionar este caso 1 con este 10? Este caso 2 con este 13. Este caso 3 con este 16. Entonces lo primero es averiguar qué caso me están pidiendo. El B, ¿sí? Me están pidiendo calcular la suma de cifras de B. De este problema que está aquí, ¿no? De B. De todo esto. Entonces, verificamos, fíjate. Si tiene 2 cifras, caso 1. Si tiene 3 cifras, caso 2. Si tiene 4 cifras, caso 3. Entonces, si tiene 80 cifras, ¿qué caso sería? Uno menos. O sea, sería el caso 79. Por lo tanto, nosotros tendríamos primero que encontrar un patrón común, ¿sí?, para todos ellos, ¿sí? Una conclusión para todos. Entonces, fíjate, está avanzando de 3 en 3, porque mira, de 10 a 13 está avanzando 3. Del 13 al 16 está avanzando 3. Entonces, ese 3 lo vamos a multiplicar. Ese 3 lo vamos a multiplicar por este 1 que ves aquí. 3 por 1, 3. Y luego le sumo 7. Aquí al 13 igual, mira. Agarramos ese 3 y lo multiplicamos por ese 2. 3 por 2, 6. Y 6 más 7, 13. Si está cumpliéndose, fíjate. Ahora, para el 16 sería 3. 3 por 3, porque acá dice 3. 3 por 3, 9. Y 9 más 7, 16. Está cumpliendo para todos. Quiere decir que para el caso 79, la suma de cifras, en este caso sería la suma de cifras, ¿sí? Recuerden que el caso 79, vamos a marcarlo. Recuerden que este caso 79 representa la suma de cifras de B, ¿sí? Representa sumar las cifras del resultado de él. Entonces, si yo hallo eso, quiere decir que estoy hallando la respuesta, ¿ya? Entonces, la suma de cifras para el caso 79 sería, siempre está el 3, ¿sí? Siempre está el 3, fíjate, siempre está el 3. Entonces, esa misma idea vas a repetir aquí. Sería 3, listo, por... Aquí 1 era por este 1. 2, 2. Este 3 era por este 3 que es aquí. Entonces aquí, como acá dice 79, va a ser 3 por 79. Y fíjate que a todos está sumándole 7. Entonces más 7. Lo único que nos quedaría sería operar. Sería 3 por 79, o sea 79. Lo multiplico por 3. Entonces sería 9 por 3, 27. Llevas 2. 7 por 3, 21, más 2,
23, 237. Y 237 más 7, eso es 244. Entonces, calcular la suma de cifras de B, respuesta 244. Este de acá es la respuesta. Vamos a pasar a un ejemplo 2. Me piden calcular el valor de la raíz cuadrada de un número tremendo. A ver, ¿cuántos unos ves aquí? ¿Cuántos unos hay aquí? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego hay un 0, fíjate. Luego, ¿cuántos 8 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego hay un 9. Entonces, en la nota, que está en el lado derecho, nos dice: analizaremos 3 casos particulares. Eso es lo que vamos a hacer ahora, conservando la forma original, o sea, esta forma de S, ¿no? Esta forma de esta raíz. Luego, algunas observaciones. Dice: la cantidad de cifras 1, fíjate, la cantidad de cifras 1 y 8 son iguales. En este caso hay 6 de cada uno, y lo hemos contado, hay 6 de cada uno. Luego te dice: en la parte central de estos números, o sea, del 1 y del 8, ¿sí? De los 1 y de los 8, hay un 0. Sí, ¿no? Ahí está el 0, ve, ahí está el 0. Otro dice: en la parte final del numeral hay un 9. Claro, hay un 9, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir ese mismo patrón para hacer nuestros casos. Entonces decimos, caso 1. En el caso 1 yo solamente voy a utilizar un 1. Lo más pequeño posible, o sea, la mínima cantidad. Hazlo pequeño, pero manteniendo la forma original. En vez de 6 unos, tú agarra un 1 nada más. Luego copias el 0. Entonces copias un 8. Y ahí está el 9. Al final el 9. El 0 y el 9 no lo muevas. Lo que vamos a hacer variar es los 1 y los 8. O sea, sí, tienes que ser capaz de lograr entender esto, ¿ya? Los 0 y los 9 están estables. Los que están cambiantes son los 1 y los 8. Y la raíz cuadrada de 1089 es 33. Si no lo sabías, porque 33 por 33 me da 1089. Y vamos a comprobar. Mira, ve, 3 por 3, 9. 3 por 3, 9, 99. Ahora 33 por 3, 99. Vamos a sumar y acá sale 9. 9 más 9, 18. Llevas 1. 9 más 1, 10. 1089. Ahí está, 1089. Ahora el caso 2. El caso 2. Sacarás la raíz cuadrada. En este caso ya no vamos a agarrar un 1. Vamos a agarrar dos unos. Dos unos. Luego el 0. Vamos a agarrar dos 8. Y luego el 9. Ya está. Y la raíz cuadrada de 110.889 son, eso es 333. Quiere decir que si tú multiplicas 333 por 333, te sale 110.889. Ah, mira, qué curioso. Caso 3. El caso 3 serían, ¿cuántos unos? Serían 3 unos. 1, 1, 1. Luego el 0, que es estable. Luego 3 8. Y luego el 9. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de ese número, sí, ya lo sabes, es el 3333. Entonces, nos fijamos nosotros que acá se está cumpliendo algo bien bonito. Mira, si acá hay 1, aquí hay dos cifras. Dos cifras. Si acá está el caso 2, aquí hay 3 cifras. O sea, uno más, date cuenta. Hay uno más, ¿no? Hay uno más. 1, 2, 2, 3. Si estamos hablando del caso 3, son 4 cifras. 4 cifras 3. Entonces, la pregunta sería, el valor de S, ¿qué caso sería? Fíjate. Hay un 1, un 8, caso 1. Dos unos, dos 8, caso 2. 3 unos, 3 8, caso 3. Entonces, como acá hay 6 unos y 6 8, es el caso 6. Es el caso 6.
y el caso 6, ¿cuántas cifras tendría? Entonces, fíjate, le estábamos sumando 1, 6, entonces va a tener 7 cifras. 7 cifras va a tener. Entonces el número que va a estar aquí es el 3.333.333. Tiene 7 cifras 3. Quiere decir que cuando te pedían calcular el valor de S, la raíz cuadrada de todo este numeral, la respuesta era 3.333.333. Este de acá es la respuesta. ¿Sí? Un numeral de 7 cifras, todas sus cifras formado por 3. Esa es la respuesta. Ejemplo 3. Me piden hallar el número de triángulos simples hasta la fila 50. Entonces, la fila 1, veamos la fila 1. La fila 1, vamos a ver la fila 1. ¿Cuántos triángulos tiene? Tiene, fíjate, la fila 1 solamente es esto. Esa es la fila 1. Hasta la fila 1 tenemos 3. Tenemos 3. 3 triángulos. En la fila 2, ¿sí? Hasta la fila 2, ¿sí? Esto es hasta la fila 2, o sea, la cantidad total de triángulos. O sea, hasta aquí teníamos 3, aquí tenemos, fíjate, 4, aquí 5, aquí 6, hasta aquí sería 7, 8 y 9. Tenemos 9, entonces apuntamos 9. Ahí tenemos 9. En la fila 3, o sea, hasta la fila 3, ¿cuántos tenemos? Ya teníamos 9 ya. Ya teníamos 9 contados. Sería 9, 10, 11, 12, 13, acá sería 14, 15, 16, 17 y el último 18. 18 triángulos simples. Tenemos 18 triángulos simples. Ahora lo que nosotros nos queda es arreglar estos números de tal modo que se relacionen con este caso 1, o sea, fila 1, hasta la fila 1, hasta la fila 2, hasta la fila 3. A nosotros nos están preguntando cuántos hay hasta la fila 50. Entonces fíjate, mira, este 3 yo lo puedo arreglar así, como 3 por 1. Este 9 yo lo puedo arreglar como 3 por 3. Este 18 yo lo puedo arreglar como 3 por 6. Fíjate aquí, hay un solo 3. Hay un solo 3, ¿ve? Este 3 de acá se está repitiendo. Entonces la idea es encontrar el patrón para los otros dos, para los otros números que están ahí acompañando, al 1, al 3 y al 6. Entonces en vez de colocarlo como 1, lo voy a poner así, 1 por 2, o sea, 1 por 2 sobre 2. Así lo voy a poner. ¿Por qué? Porque aquí también está cumpliendo lo mismo. Mira, 3 por... En vez de colocar 3, voy a colocarle 2 por 3 sobre 2. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, miren. Ahorita se van a dar cuenta. En el siguiente sería 3 por... Y en vez de colocar 6, colocamos 3 por 4 sobre 2. ¿Por qué de ese modo? Mira, fíjate aquí. Aquí está 1 y acá tenemos el 1. Aquí está 2 y aquí está 2. Tenemos el 3 y aquí está el 3. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos números están multiplicándose con el que le sigue. Mira, al 1 le sigue el 2, entonces 1 por 2. 2 y siempre se va a dividir entre 2 en este problema. Aquí 2 por el que le sigue. Al 2, ¿quién le sigue? 3. Y al 3 lo multiplico por el que le sigue. En este caso 4. Entonces, para la fila 50, tú ya tienes un patrón creado. Una inducción creada. Para la fila 20 sería 3, fíjate que siempre ha estado el 3, ¿no? Siempre está el 3. Siempre está el 3. Siempre está el 3. Entonces para la fila 50 sería el número de triángulo sería 3, siempre está el 3.
multiplicado por, recuerda, si acá dice 20, acá debería ir el 20, porque se repiten todos ellos, fíjate. Entonces ahí debería ir 20. Y a 20 lo voy a multiplicar con el que le sigue, o sea 21. Y a eso lo voy a dividir sobre 2. En este caso no es fila 20, ya estamos ahí, un pequeño error, fila 50, ¿ya? Entonces en vez de 20 le ponemos 50, 50, aquí también sería 50, entonces no sería 21, sería 51, sería 51. Entonces, y siempre sobre 2, listo. Entonces nos quedaría operar acá mitad 1, mitad 25. Por lo tanto, en la fila 50, ¿cuántos triangulitos habría? Entonces nos quedaría solamente operar lo siguiente: 3 por 25, y eso por 51. ¿Sí? ¿Esto cuánto sale? A ver, 3 por 25 es 75. Y ahora quedaría solamente multiplicar 75 por 51. Hay que multiplicarlo por acá. 75 por 51. Sí, vamos a multiplicar en una sola línea, ¿ya? 5 por 1, 5. 7 por 1, 7. 5 por 5, 25. 25 más 7, 32. Llevas 3. 7 por 5, 35. 35 más 3, 38. 3825. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Solamente se multiplica esos números y ya te sale la respuesta. 3825 es el resultado. Hablemos ahora sobre razonamiento deductivo. ¿Qué nos dice? Es aquel tipo de razonamiento que va de lo general, fíjate, de lo general a lo particular. Cuando hablábamos de inducción, hablábamos de particular a general. Aquí lo contrario, ¿sí? Nos dice, se parte de una afirmación general que ya haya sido demostrada, o sea, quiere decir que las teorías matemáticas, los libros, ya tienen ya demostrado eso, o sea, tú lo puedes usar, la cual se aplica a casos particulares, es decir, tú, tus conocimientos anteriores, tus conocimientos adquiridos, lo vas a poder utilizar en este tipo de ejercicios. Recuerda, si tú tienes un caso general y tienes un caso particular y tú quieres ir de caso general a caso particular, se le llama deducción. Recuerda que cuando tienes de caso particular a general, ¿no? Cuando la flechita está en ese sentido, se llama inducción. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Inducción. Recuerda, cuando hablamos de deducción, nosotros nos vamos a basar ya en fórmulas que las matemáticas nos han proporcionado, que ya han sido demostradas. Ejemplo 1 nos dice, calcular la última cifra del resultado. Nos dice. Importante, a ver, vamos a darle lectura a eso. ¿Sí? Nos dice, en esta parte se debe recordar las principales conclusiones básicas. O sea, en esta parte de deducción, ¿sí? Porque estamos hablando de deducción, la letra D. No es inducción, es deducción. Ya, en esta parte se debe recordar las principales conclusiones básicas, ya aprendidas con anterioridad. Criterios generales de la adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Es decir, o sea que ya nosotros ya conocemos algunas expresiones, ya fórmulas, ya conocemos para poder utilizarlas ahora, los cuales ayudarán a verificar los casos particulares. ¿Ya ves? Nos van a ayudar esas fórmulas. Entonces por acá tenemos un ejemplo, ¿ve? Un ejemplo de deducción. Vamos a utilizar algunas cosas que ya han sido demostradas ya. Entonces la primera es esta, que cuando tú tienes un número que termina en 9 elevado a un número par, eso va a terminar en 1. Si tú tienes una terminación en 9 y está elevado a un exponente impar, eso termina en 9.
¿Sí? Anteriormente, si tú tienes un número que termina en 9, elevas un par, eso termina en 1. Pero cuando está elevado a un impar, termina en 9. Entonces podríamos utilizarlo por acá. Fíjate. Aquí tendríamos un E es igual. Me piden calcular la última cifra del resultado. La última cifra. No es necesario saberlo todo. Entonces, por aquí sigue dejándolo. Por acá no lo sabes todavía. Más. Por acá tampoco no lo sabes todavía. Más. Acá sí, mira. Acá tienes un número que termina en 9, fíjate. Acá tienes un número que termina en 9. ¿Sí? Y está elevado a 105. Y 105 es impar. O sea, estamos en este caso. Es un impar el 105. Entonces utilizamos ya conocimientos ya demostrados. Este caso termina en 9. Entonces de frente. Termina en 9. Acá no tienes que hacer análisis, esto ya está analizado ya previamente. Esto más, ¿sí? Un número que termine en 3, bueno, eso es luego. Luego veamos lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos terminaciones 2? Si nosotros tenemos terminaciones 2, como vemos aquí, terminaciones 2, tenemos que analizar el exponente. Fíjate. Si tenemos una terminación 2 y está elevado a un múltiplo de 4, eso termina en 6 directo. Si está elevado a un múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 1, termina en 2 directo. Si esa terminación 2 está elevado a un múltiplo de 4 más 2, la terminación es 4. Y si su exponente es un múltiplo de 4 más 3, termina en 8. Entonces, nos vamos por este lado y diremos, este número termina en 2, fíjate. Termina en 2, ya, cualquiera de estos casos es. Pero el 27, que ves aquí, este 27 es un múltiplo de, el 27 lo voy a poner acá a un costadito, es un múltiplo de 4, o sea 24 más 3. Múltiplo de 4 más 3. ¿Y dónde está eso? Aquí, mira, fíjate, en este punto. Una terminación 2 elevado a un múltiplo de 4 más 3, ¿en qué termina? En 8. Quiere decir que esto termina en 8. Esto termina en 8. Listo. A ver, en el otro lado. Tenemos también una terminación 2. Listo, cualquiera de estos 4 puede ser. ¿Quién lo determina? ¿Quién es? El exponente. Fíjate el 36. El 36 es múltiplo de 4. Es un múltiplo porque se puede dividir con el 4. Y múltiplo de 4 está por este lado, mira. Una terminación 2 elevado a múltiplo de 4, ¿en qué termina? En 6. O sea, esto termina en 6. Nada más nos faltaría verificar este número, terminación 3. Entonces ponte a analizar, ¿no? Si cuando acá sí hay que analizar, ¿no? Son conclusiones que ya, o sea, aquí he apuntado yo, he anotado, ¿sí? Algunas de las conclusiones, acá todo esto, ¿no? Todo esto de las matemáticas, de las matemáticas aritméticas. Entonces, para el 3 no lo he anotado. Entonces, si no te acuerdas, entonces puedes hacer un análisis pequeño, ¿no? Un número que termine en 3 elevado a la 0 termina en 1. Todo número elevado a la 0 termina en 1. Ahora, si tú tienes una terminación 3 elevado así siempre a la 1, esto va a terminar en 3. Si tú tienes esa misma terminación 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado, eso es 9, termina en 9. Ahora, si tienes una terminación 3 elevado al cubo, 3 al cubo es 27, termina en 7. Ahora, si tú tienes una terminación 3 elevado a la cuarta, es 81, o sea, termina en 1. Pero fíjate que ya se repitió, o sea, acá está el 1, el 3, el 9 y el 7, y luego se repite ya. Entonces vamos a analizar nada más hasta aquí, ¿sí? Solamente este de aquí, este, 2, 3 y 4. Entonces, lo primero que dices es, como están 4 aquí, entonces vamos, como hay cada 4 se repite, vamos a analizarlo en función al módulo 4 o múltiplo de 4.
Entonces fíjate que este 0 que ves aquí, ese 0, si lo vamos a poner, ese 0 es múltiplo de 4. El 0. Este 1 que está aquí, ese 1 es múltiplo de 4 más 1. Este 2 que ves aquí es múltiplo de 4 más 2. Este 3 es múltiplo de 4 más 3. Listo. Entonces, puedes verificar acá, mira. Este es una terminación 3. O sea, cualquiera de estos 4 es. Cualquiera de estos 4 que ves aquí. Pero ¿quién me va a determinar cuál de ellos es el exponente? El 232. El 232 es múltiplo de 4. No tiene residuo. Sí, es múltiplo de 4. ¿No? ¿Cómo tú hallas que sea múltiplo de 4? Fácil, dividiendo 232 entre 4. Si tú divides 232 entre 4, eso te sale 4 por 5, 20, sobra 3, 32, 4 por 8, 32 y no sobra nada. O sea, sí sale exacto. Entonces es múltiplo de 4. Y si es múltiplo de 4, fíjate acá, un múltiplo de 4 es el 0. O sea, estamos en esta posición. Estamos acá, en el primero estamos. ¿Y en qué número está terminando esto? En 1. Quiere decir que esto termina en... Esto termina en 1. Entonces simplemente nos quedaría sumar. Vamos a sumar, sería solamente terminación. 8 más 6, 14. 14 más 9, 23. Y 23 más 1, 27. Vuelvo a sumar. 8 más 6, 14. 8 más 6, 14. No, esto está mal. 8 más 6, 14. 14 más 9, 23. Y 23 más 1, 24. Disculpa. 24. Ese 24 no voy a colocarlo todo, porque solamente me interesa la última cifra. Y la última cifra es 4. Por lo tanto, calcular la última cifra de este resultado. Respuesta, dices, respuesta, la última cifra es 4. Entonces fíjate aquí que nosotros, para poder desarrollar este ejercicio, nos hemos basado en conocimientos ya conocidos, ya en fórmulas, en expresiones ya trabajadas antes ya. ¿Sí? En cambio, cuando se habla de inducción, necesitamos nosotros crear nuestro caso. A partir del caso particular tenemos que crear nuestro caso general. En cambio, en este tipo de ejercicios, utilizando ya generalidades, en este caso este cuadro es lo general, este cuadro es general, y a partir de ese cuadro general estamos haciendo casos particulares, como son estos números, ¿no? 4582 elevado a la 27, 5552 elevado a la 36, 6699 elevado a la 105, 1103 elevado a la 232. Esos son casos particulares, o sea, de lo general estamos yendo a lo particular. Y eso de ahí es deducción. Ejemplo 2. Me dice hallar ABC. Fíjate, acá me piden esto. Vamos a marcarlo. Sí, me piden hallar ABC menos BCA. ¿Sí? Si se cumple que ABC por 14 es igual a un número que termina en 518. Entonces, estamos colocando aquí una generalidad. ¿Sí? Esto es general. Esto de aquí es general. O sea, siempre se cumple. Son propiedades aritméticas conocidas ya. Son propiedades conocidas. Este es general. Esto es algo general. Y a partir de este caso general, nosotros vamos a ir a nuestros casos particulares. Utilizando ese cuadro, bueno, son propiedades ya conocidas ya. Entonces, utilizando una propiedad conocida, utilizando un caso general, lo vamos a utilizar para nuestros casos particulares. Y a ese procedimiento se le llama deducción. En cambio, cuando se habla de inducción, ¿ya? Cuando se habla de inducción, es al revés, ¿no? A partir de casos particulares, caso 1, caso 2, caso 3, llego a un caso general. Ya, eso es inducir. Pero lo que estamos haciendo acá es deducción. Entonces, ¿qué se cumple en el cuadrito?
Me dice que si tú tienes un número, fíjate, si tú tienes un número x, y, z y le restas ese mismo número al revés, o sea z, x, y, eso me resulta un número de 3 cifras. Primera cifra m, segunda cifra siempre es 9, es una propiedad. Y la otra cifra es n. Y se cumple aquí algo entre m y n, que la suma m más n es 9. Hay que tener entonces bastante cuidado ahí, ¿ya? Entonces vamos a utilizar eso. Ahora me dice, entonces fíjate aquí, ¿no? Cuando me dicen ABC menos BAC, entonces podemos ir pensando, ¿no? Podemos ir pensando en esta propiedad. No, pero a ver, vamos a ver ABC menos BAC. Entonces acá no está al revés, pero podría ser bien. A ver, vamos por acá. A ver, me dicen si se cumple que ABC por 14 es igual a 518. Entonces, en este problema, ¿sí? En este ejercicio, nosotros vamos a utilizar las propiedades. A ver, vamos a borrar eso. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar propiedades de la multiplicación ya. Propiedades de la multiplicación vamos a utilizar. Entonces, las propiedades de la multiplicación es lo general. Y este problemita es lo particular. Entonces, eso se llama deducción. ¿Sí? Y a ver. Vamos a colocarlo en vertical, ¿sí? De esta forma. A, B, C. Y eso lo vamos a multiplicar por 14. Por 14. ABC por 14, eso nos va a resultar dos filas, ¿sí? Una fila, dos filas así. ¿Sí? Y acá se suma. Y eso va a terminar en 518. Entonces lo ponemos aquí 5, 1, 8. Termina en esas tres cifras, 5, 1, 8. 5, 1, 8. Entonces, lo primero es que este 8 cae de acá. Ese 8 ha caído de ahí. Otra cosa más. Cuando tú multiplicas ABC por 1, eso resulta aquí, en esa posición. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Acá sería A, aquí sería B y aquí sería C. Listo. Entonces vamos a ir tanteando valores. ¿Ya? A ver, vamos a ir tanteando de tal modo que esto cumpla. A ver. El C, ¿qué valor podría ser? El C podría ser 2 o podría ser 7. Porque 7 por 4, 28. Llevarías 2. Podría ser el C2. Podría ser. Entonces, a ver. Vamos a probar primero con 2. ¿Sí? Si no es con 2, entonces es con 7. Ahora, si acá fuese 2, fíjate. Mira, si acá fuese, fíjate, si acá el C fuese 2, acá sería 2. Y acá obligaría a que sea un 9. Mira, mira, mira. Si acá fuese el 2, si acá fuese 2, ¿sí? Acá en este punto, 2, el C valdría 2. O sea, si le ponemos acá el C2, 2 por 4, 8, ¿sí? Si le ponemos el C2, 2 por 1, sería 2 aquí. Eso nos obligaría a colocar acá un 9. Y para que resulte 9 aquí, entonces a multiplicar 2 por 4, 8. Este número al multiplicarse por 4 tendría que ser 9 aquí. Y no hay ningún número que multiplicado por 4 me salga 9. Entonces el C tenía dos posibilidades. El C era 2 o era 7. Entonces el 2 no cumple, no va a salir con el 2. Es con el 7 entonces. 7 por 4, 28, llevas 2. Este C es 7, recuerda. C es 7. Ahora, si este 7 acá es un 4. Porque 4 más 7, 11. Llevarías 1. Llevarías un 1 ahí. Ahora, sigamos operando. 7 por 4, 28, llevas 2. Ahora, ¿qué número multiplicado por 4 y más 2 termina en 4? Podría ser el 3.
Sí, podría ser el 3. O sea, el B podría ser 3. El B podría ser 3. Porque 3 por 4, 12 y más 2, 14. Sí, podría ser. Pero también hay otro valor que está cumpliendo. ¿Y cuál sería? El 8. Porque 8 por 4, 32 y más 2, 34. A ver, probemos. Digamos que es el 3. Vamos a probar el 3 así visualmente nada más. Si fuese el 3 aquí, quiere decir que acá sería 3. Acá sería 3, ¿sí? En esta posición. Si el B fuese 3, estamos probando con 3. Entonces, si el B fuese 3, acá sería 3. En esta posición 3. Acá es 3, más este 1 es 4, obligando que acá sea un 1. Obligando que acá sea un 1. Entonces, acá sería un 1 en esta posición. Ahora, como el B es 3, sería 3 por 4, 12, más 2, 14. Llevarías un 1. Llevaría un 1. Llevaría un 1. Y acá como era 1, entonces no hay ningún valor, pues. Entonces podría ser, a ver, acá hay un 1. Podría ser el 5. Cosa que 5 por 4, 20, más 1, 21. Podría ser. Podría ser. Ahora, sí podría ser el 3. A ver, probemos con el 8. A ver, si fuese el B8. Sí, el B8. Si fuese el B8. Si fuese el B8, entonces sería acá 8. En acá sería 8. 8 más 1, 9. Y acá sería 6. Acá tendría que ser 6. Acá tendría que ser 6. Acá en esta posición. Entonces, fíjate, vamos a probarlo. Entonces acá el B como es 8, fíjate aquí. Como el B es 8, sería 8 por 4, 32 más 2, 34. Llevarías 3. ¿Qué número multiplicado por 4 y sumado con 3 termina en 6? Termina en 6. No hay. No se va a poder. No se va a poder con el 8. Entonces es el 3. El B es 3. Entonces le vas poniendo 3 ahí. Entonces sería 3 por 4, 12, más 2, 14. Llevas 1. Entonces, como el B es 3, lo pones aquí 3 de una vez. 3. Entonces aquí era un 1. ¿Sí? Cosa que 1 más 1, 2, más 3, 5. Ya lo tienes. Ahora, en este punto, fíjate. El A valdría un número que multiplicado por 4 más 1 termina en 1. Es definitivamente el 5. Porque 5 por 4 es 20, más 1, 21. Entonces acá sería 21. ¿Sí? Entonces, como el A vale 5, el A vale 5, entonces 2 más 5, 7. Ya está. Entonces, mira, lo comprobamos. Acá agarramos el 537 y lo multiplicamos por 14. Debería de darme un número que termina en 518. 7 por 4, 28. Llevas 2. 3 por 4, 12. Más 2, 14. Llevas 1. 5 por 4, 20. Más 1 que llevo, 21. Ahora quedaría 537 por 1. O sea, 537. Ahí lo dejamos. Ahora, acá sería 8. Acá sería 4 más 7, 11. Llevas 1. 1 más 1, 2 más 3, 5. Acá es 2 más 5, 7. Fíjate que sí termina en 518. Sí termina en 518. Igual que el ejercicio que nos dice. Por lo tanto, ¿sí? Me piden hallar ABC. ¿Ya? ABC. ABC. Menos CBA. ABC menos CBA. Entonces nosotros vamos a reemplazar los valores. A cuánto vale. A vale 5. B vale 3. C vale 7. Menos, lo vamos a restar el C. Ah, no, es B a C, ¿no? B a C era. Fíjate, es B a C. ¿Sí? ABC menos B a C. ABC menos B a
C. Sí, es BAC. BAC. Listo, era BAC, ¿ya? Entonces B vale, B, ¿cuánto vale? B vale 3. A vale 5. Y C vale 7. Ya está. Listo, nos tocaría restar nada más. Sería 7 menos 7, 0. Acá tienes que prestarle. 13 menos 5 es 8. Y acá que tienen 4 menos 3, 1. Entonces la respuesta es 180. Ese es el resultado. 180. Eso es la respuesta. Marcamos ahí 180. Eso es el resultado. ¿Sí? Eso es todo. Nos vemos.